Ok, entonces, ¿en qué nos quedamos? Había una pequeña tarea, ¿no? Vamos a pasar a la pizarra antes de ver como el material de hoy. Ahí estamos. Ok. A ver. Ok, parece que ahí está. Entonces, ok, la tarea. Ok, el último ejemplo que resolvimos fue calcular la derivada de f de x igual a x a la cuarta, ¿sí? Entonces, esto es otra vez la derivada como función, porque estamos calculando la derivada en cualquier punto. No nos están diciendo, calcule la derivada en x igual a 1, en x igual a 3, en x igual a 0. Están diciendo, calcula la derivada de f de x, ¿no? Y la respuesta aquí fue 4x igual a 3, ¿cierto? Para hacer esto tuvimos que pues, usar la definición de límite, porque es lo único que, la única maquinaria que, digamos, tenemos hasta ahora para calcular derivadas. Entonces, esta respuesta la calculamos por definición, usando el límite, y, claro, corresponde tal vez a alguna regla que ustedes ya conocen, ¿no? Tenemos una regla, o hay una regla bien conocida, de hecho, para cualquier función x, perdón, aquí, x a la n, donde n es, en principio, cualquier número natural, cualquier número entero y positivo, ¿no? Y eso fue la tarea, ¿no? Lo mismo para, vamos a ponerle otra letra, g de x igual a x a la n, ¿no? Pregunta, ¿alguien hizo la tarea? ¿O alguien intentó hacerla y no le salió? O sea, eso no es una tarea evaluada, pero no significa que no tengan que hacerla. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie Creo por que el no. chat? Parece que no, ¿verdad? Gracias, Carlos, por dar la cara en nombre de tu grupo. ¿Qué dicen? Luciano, a ver qué dicen en el chat. O sea, por mi parte yo no sabía que era tarea, yo pensé que era como... ¿Cómo que no era tarea? Ahí en la Mira, es lo bueno de grabar las clases porque estoy casi seguro que si yo no lo dije, al menos en la diapositiva decía tarea. Pero bueno, está bien. Nadie sabía que era tarea. Bueno, ni modo. Entonces vamos a tener que hacerlo ahora un poco entre todos, ¿no? Vamos a recordar. Ok, vamos a... Ok. Bueno, vamos a recordar un poquito el ejemplo anterior y les voy a dar, digamos, la pista de cómo se hacía eso, ¿no? A ver. Ok. Eh, ¿Cómo se resolvía el ejemplo? ¿No? Solución, ejemplo, ¿no? Lo que teníamos que calcular, ¿sí? Es, ¿no? F' en X es, o al menos así lo hicimos, ¿no? Es el límite, de acuerdo a la definición, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. No hice nada, ¿no? Solo sustituí la definición. Tengo que dejar de mover esto, a ver. Ahí está. Ok. Bueno, así estamos. Ok. Recordemos que f de x es x a la cuarta. Ok. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver. Sustituimos ahora sí los valores de la función. Tiende a 0, x más h a la cuarta menos x a la cuarta partido por h. Y entonces, el procedimiento en general para esto es desarrollar algebraicamente lo que está acá arriba con la esperanza, ¿no? De que este factor h se pueda cancelar, porque
no se puede sustituir directamente el valor, ¿no? Esto da una indeterminación, ¿no? Se fijan aquí, bueno, h es igual a 0, y arriba también, ¿no? Eso no lo había mencionado. Si ustedes ponen h igual a 0 arriba, pues queda x a la cuarta menos x a la cuarta. Queda algo de la forma 0 entre 0. Entonces, eso puede ser cualquier cosa, ¿no? Bueno, entonces ya desarrollamos esto, etcétera. No lo... A ver, ¿lo vuelvo a hacer? ¿No lo vuelvo a hacer? Bueno, vamos a ver si me acuerdo. Es x a la cuarta más 4x h al cubo más 6x cuadrada h cuadrada más 4x al cubo h más h a la cuarta menos x a la cuarta partido por h. Parece que... No, algo hice mal ahí. Ok, está escrito raro, pero está bien. Este debería ir acá, no importa, ¿no? El punto es que esto se cancela, ¿no? En todo lo demás se cancelan factores de h. Y el único que sobrevive, digamos, bueno, vamos a hacerlo todo de una vez, ¿no? Como para ir, tomémoslo como un calentamiento para la clase de hoy. Ahí ya cancelé todos los factores de h, ¿no? Y al sustituir h igual a 0, que ya puedo hacerlo, pues se cancela todo esto, ¿no? Todo lo que tiene factor de h, excepto este. Y ahí está la respuesta, ¿no? 4x algo. Ok, eso es lo que hicimos la última vez. Y bueno, ¿en qué consta la tarea? Pues en hacer esto mismo, pero para x igual a n. Por ahí, Alexander, ¿no? En el chat, Eso que dice... me la voy a preguntar. Dime, vi que escribiste algo en el chat, pero dime. Sí, eso era, eso mismo. Ah, ok. Y yo lo hago Sí, de esa sí. forma. Sí, sí, sí. No, perfecto. Sí, sí la vi, nada más quería terminar la idea esta, ¿no? No sé si de repente no veo el chat, es por eso, ¿no? Entonces, Alexander dice ahí, todos pueden ver que la respuesta, ¿no? Solución, ¿no? Para la tarea no tarea, fue, ya no se ve, ahí estamos, es n por x a la n menos 1, ¿sí? Esa es la regla conocida, ¿no? Que decía que concuerda con la respuesta anterior, ¿no? Esta es lo mismo, el mismo resultado para, en este caso, n igual a 4. 4 por x al cubo, ¿no? Entonces, bueno, sí, exacto. Esa es la respuesta, pero ¿cómo se obtiene esto? O sea, la verdadera pregunta aquí no es nada más cuánto da, sino cómo calculamos esto con el límite, ¿no? O en términos más técnicos, ¿no? ¿Cómo demostramos esta igualdad? ¿Cómo sabemos que es cierto? Entonces, bueno, el desarrollo es parecido a esto. ¿Una duda por ahí? ¿No? No, Ok. iba a sugerir que se demostrara por inducción. Ok. Esa es una buena observación. O sea, es una buena propuesta. Casi siempre que tenemos una propiedad que vale para todos los números naturales, ¿no? Hacerlo por inducción digamos, una buena idea intentar, ¿no? En este caso, fíjate, no había pensado cómo hacerlo por inducción, ¿no? Para los que no, si alguien no recuerda este concepto, inducción básicamente es pasar, ¿no? De la propiedad si alguna propiedad, ¿no? Vale para todos los números naturales hasta n. O sea, ¿cómo demostramos por inducción? Es suponer que una propiedad vale, hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? La más común es suponer que vale
perdón, la más común es probarlo para el caso inicial, algo que se llama base de inducción, ¿no? Probarlo, digamos, para n igual a 0 o n igual a 1, a partir del número que creemos que se cumple. Aquí yo creo que sería 1. Después, suponer que, digamos, vale para n, y después probar que vale para n más 1. Y el paso ahí de inducción es usar el caso de n menos 1 para pasar al caso de n, o el caso de n para el caso n más 1. Entonces es como un escaloncito de ir probando las cosas poco a poco, y si se verifica que siempre podemos dar ese saltito de un número a otro, pues vale para todos los números naturales. Es una buena propuesta. Creo que en este caso no funciona o es más complicado que hacerlo directamente para un valor arbitrario de n, pero lo voy a pensar un poco más, porque no lo he pensado sinceramente, no sé si se puede demostrar así. Pero es una buena sugerencia, ¿no? Vale la pena intentarlo. Pero no, vamos a hacerlo ahora directamente para n, o al menos les voy a decir dónde está la clave, ¿no? La clave aquí es en... un segundo. Está buscando mi otro color para salir. La clave está en este término. Hay un par de maneras de hacerlo, pero la clave está en este término. Porque si ahora intentamos desarrollar esto, ¿no? Decimos g' de x es igual al límite de h tiende a 0. Aquí estoy escribiendo lo mismo, ¿no? Otra vez. Vamos para g, ¿no? Es x más h a la n menos x a la n partido por h. ¿Ok? Esta h quedó, me parece n. Ok, h. Aquí abajo es h, ya saben. Ok. Entonces, pues ahora la dificultad está en este término, ¿no? Porque aquí tenemos n arbitrario. Entonces, ahora vamos a comentar un poquito eso nada más. La moraleja de esta historia es que pues el estudio de todo esto es como muy acumulativo, ¿sí? Para calcular esta derivada, ¿no? Tuvimos que desarrollar esta expresión, que bueno, la última vez lo hicimos de una forma muy artesanal, ¿no? Porque yo no me acordaba bien de los términos. Ahora me acordé fácil porque seguí el consejo de una de sus compañeras la última vez, que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, que dice que estos coeficientes, ¿sí? Se calculan con algo, o se pueden obtener con algo que se llama el triángulo de Pascal. Me había preparado aquí ya. ¿Y cómo se genera este triángulo? Bueno, se fijan ahí los coeficientes del quinto renglón, ¿sí? Corresponden justo a los coeficientes de este desarrollo. Bueno, hasta aquí, ¿no? Del desarrollo de este binomio. Entonces, por eso ahora los pude escribir como rápido. Las potencias, si se fijan, la de x, aquí por eso dije que lo había escrito raro, vamos a corregirlo así, ¿no? La de x va disminuyendo desde 4, que es la potencia, hasta 0, y la de h va aumentando desde 0 hasta 4, que es otra vez el exponente, ¿no? Entonces ya con estas dos reglitas, digamos, es fácil desarrollar este producto. Y la manera en que se obtuvieron esos coeficientes es muy bonita, ¿no? Es algo que llamaban el triángulo de Pascal, que se obtiene de la siguiente manera, ¿no? Ustedes pintan un 1, ¿no? Sí, pintan un 1, ¿no? Digamos, ¿con qué lo tapo? Pintan un 1, ¿sí? Ok, pintan otros. Ok, pintan un triángulo de puros unos, más fácil así. Y a partir de aquí, el siguiente renglón, ¿sí? Lo van a obtener de la siguiente manera. En los extremos vuelven a pintar un 1 y el número que va aquí abajo, ¿no? Porque el siguiente nivel tiene 3 números, es la suma de los dos
que tiene arriba. ¿Ya? Entonces, 1, 1, siempre hay unos en los extremos y este número se obtiene así. Después, ¿no? 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. Y los unos en el extremo. Y el siguiente nivel es ya lo que queríamos, ¿no? Que corresponde al caso n igual a 4. ¿Ok? Esto es n igual a 3, n igual a 2, etc. Entonces, con esas reglitas ya pude desarrollar fácilmente este binomio, ¿no? Ahora, para desarrollar el caso x más h igual a n para un n arbitrario, pues ya no podemos hacer este truco, ¿no? Porque, ¿no? ¿Cómo llegamos al renglón n? ¿No? No. Esto solo sirve para cuando tenemos un exponente particular. Bueno, ahí tenemos que recordar algo que se llama, hay dos formas de hacer esto. Ahí tenemos que recordar, una es usando el binomio de Newton. Entonces aquí lo escribí para dos números reales. Sí, para dos números reales arbitrarios, ¿no? A y B, dos números reales, ¿sí? Y se desarrolla así, ¿no? Es una suma, después vamos a ver con más detalle qué significa esta notación. Es una suma, ¿sí? De productos de esta forma, donde, como les dije en el caso anterior, los exponentes de A, ¿sí? Empiezan en n y después van bajando, y los exponentes de B, el segundo término, empiezan en 0 y van subiendo. Eso es lo que dice esta notación. Una pregunta, ¿habían visto esta notación antes? La notación sigma. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a verla con más detalle cuando pasemos a integrales, porque ahí es particularmente útil. ¿Ok? Pero bueno, desarrollando lo que dice esta fórmula es, bueno, nada más esto representa todos estos términos. Aquí se ve lo de las potencias que le mencionaba. Y estos números también tienen, eso no lo escribí, también tienen una fórmula, ¿no? Que se llaman, bueno, esta expresión, ¿no? Donde n y k son números naturales, ¿no? N en k, así se lee esto. N en k, ¿sí? Es n factorial partido por k factorial partido por n menos k factorial. Y el factorial de un número, ¿sí? Es el producto de todos los números hasta llegar a n, ¿no? Por ejemplo, 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y esto es 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120, ¿no? 6 factorial, pues un truco, ¿no? Es nada más, son todos los números hasta el 6, ¿verdad? Entonces, pues es lo que tenía antes por 6, son 720. Si se fijan, los factoriales de los números crecen muy rápido. Entonces, con todo esto, ¿sí? Lo que uno obtiene es un desarrollo así, y para propósitos de este límite, lo único que uno tiene que, no importa realmente cuánto valen estos coeficientes, ¿no? Lo que queremos hacer es cancelar un factor de h. Entonces, si desarrollamos aquí lo mismo, ¿no? X más h a la n, voy a obtener algo así. X a la n más n por x a la n menos 1 por h, más esto es n en 1
más n en 2 por, ¿cómo se llama? X a la n menos 2 por h cuadrada, ¿no? Hasta llegar a n en n por, ¿qué era? X a la 0, h a la n. Y cuando le restamos, hasta ahí está el desarrollo, ¿no? Y cuando le restamos lo que le queríamos restar, no, estoy haciendo, perdón, x más h a la n, menos x a la n, pues se va a cancelar este x a la n, ¿no? N más n, x, n menos 1h, etcétera, más h a la n, menos x a la n. Entonces lo que quiero que vean aquí es que esto se cancela y a la hora de dividir por h va a quedar aquí este término, ¿no? El n por x a la n menos 1. ¿Ya? Entonces vamos a tener, ahora sí, voy a escribir esto más, con más detalle. N, h, o sea, usando los cálculos que ya hicimos antes, sabemos que se cancela esta x a la n, etcétera. O sea que aquí tenemos este primer término por h más todos los demás términos tienen un factor al menos de h cuadrada y luego las potencias van subiendo. ¿Sí? N2 por h cuadrada, etcétera, hasta n h a la n partido por h. Entonces, a la hora de cancelar todo esto, ojalá se entienda la notación que voy a usar aquí, pero nos queda n por x a la n menos 1, aquí ya cancelé, y todo lo demás tiene un factor de h, al menos, porque tiene h cuadrada o más. Entonces se cancela un h, pero queda más h todavía por acá. Entonces a la hora de tomar el límite, me queda x a la n menos 1. ¿Sí? Y por eso esa es la derivada de x a la n. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No, profe. Ahora Todo vamos a claro. ver todavía una manera, creo que más sencilla de hacerlo. Quería seguir con esto para que vieran lo del binomio de Newton. Pero hay otra forma de hacer esto que tiene la gracia de usar, bueno, sirve como ejemplo de que a veces escribir las cosas de forma distinta hace que los cálculos sean más fáciles. Aquí estamos usando, ¿sí?, una definición de límite. O sea, o una expresión para el límite. Hay una sola definición, pues, pero una forma de escribir el límite que es la siguiente, ¿no? Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Entonces, eso es la definición de derivada, pero es una manera de escribirlo. Hay otra manera de escribir este límite, ¿sí?, de forma equivalente, que habíamos visto antes en el contexto de la derivada en x en 0, en un x0, digamos. ¿Se acuerdan que había otra forma de escribir este límite? En lugar de tomar el límite de los incrementos, tomar otro límite acá que era equivalente. ¿Alguien se acuerda de eso? Menos yo no me acuerdo ya. Era No, yo tampoco. Por ahí alguien se estaba animando.
el límite de f de x Ujú. menos f de x0 Muy bien. Ujú. partido en x menos x0 cuando x se acerca a x0. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, Pablo, me parece, ¿no? Muy bien, Pablo. F de x menos f de x0 partido por x menos x0. ¿Sí? Esto y esto dicen exactamente lo mismo. ¿Sí? Y la manera de pasar de una definición a otra es simplemente hacer la sustitución. Bueno, aquí tal vez no es tan... Vamos a ponerle x0 a eso también para que concuerde la notación, ¿verdad? La manera de pasar de este límite a este límite es simplemente escribir x igual a x0 más h. O sea, el otro punto en el que nos estamos fijando es el punto base, digamos, más un incremento, ¿no? Aquí, bueno, por acá arriba está la función, pero lo único que me interesa es lo que está pasando aquí en el eje x. Si esto es x0, este nuevo punto x0 más h, voy a salir, ahí, ¿no? Es el que se obtiene, pues, sumándole el incremento h al x0. Entonces, esta equivalencia es lo que está detrás de estas dos formas de escribir el límite. Y con esta fórmula, el límite anterior, pues tal vez es cuestión de usos, pero creo que se puede calcular un poco más fácil. Pues vamos a verlo rápidamente porque eso sí ya lo tengo, bueno, estaba preparado de esta manera en el material de hoy. ¿Ok? Vamos a ver eso. Ok, ahora ya todo el mundo está viendo el material de la clase. Sí. Ok, gracias. Sí. Ok, perfecto. ¿No? Entonces vamos a ver más propiedades de la derivada, ¿no? Ya para empezar a hacer más cosas con ella. Y bueno, aquí está la regla que queremos demostrar, ¿no? En el recuadro este. ¿Sí? Con la otra notación, dn de x en lugar de f'. Esta notación, por ejemplo, es bueno cuando no queremos escribir toda esta fórmula. F de x igual a xn, sino nada más queremos decir, la derivada de x a la n, ¿no? Podemos escribirlo así o podemos escribirlo como x a la n' y es igualmente es correcto, ¿no? Y aquí está la respuesta que esperamos obtener. Ahora, si lo escribimos, lo que les decía, ¿no? Si lo podemos escribir así, ¿no? El límite cuando h tiende a 0, o así, perdón, tomando el límite cuando x tiende a x0, ¿sí? Y aquí da una forma alternativa de calcularlo. Porque ahora, ¿no? Si queremos calcular este límite, tenemos que sacar esta diferencia, x a la n menos x0 a la n. ¿Sí? Y esta diferencia es uno de estos, ¿me llaman? O sea, es una expresión que tiene una factorización conocida. ¿Sí? Y esto es una cosa puramente de la expresión algebraica, ¿no? No tiene nada que ver con derivadas, no tiene nada que ver con cálculo, límites, es solamente el álgebra. Y es esta de acá arriba. A ver, ¿cómo hago eso? Está todo bien, ¿no? Esta que estoy subrayando aquí, bueno, subraya nada en la primera parte. X a la n menos x0 a la n es x menos x0 por toda esta cosa. ¿Sí? Que si se fijan es muy parecido a lo que te da el binomio de Newton, solo que te olvides de los coeficientes esos, ¿no? De los coeficientes binomiales. Este asunto de los factoriales y no sé qué. Entonces, en ese sentido es más fácil porque
no tenemos que definir todas esas cosas. No, se me cayó algo. Ok, entonces, ¿cómo sigue el desarrollo así? Rápidamente. Bueno, hacemos esta factorización y justo se nos cancela el factor que está provocando la indeterminación. Ahora, ojo, aquí tenemos el x a la n-1, ¿no? Sabemos que eso tiene que ver con la respuesta. Pero en toda esta parte, ¿sí? Ya no vamos a sustituir h igual a 0 y desaparece, sino que tenemos que sustituir x igual a x0. Y entonces, ahora sí, si se fijan aquí las potencias estas, una va bajando y otra va subiendo, y entonces siempre suman n-1. ¿Sí? Aquí este es n-2, y aquí hay un 1 que le falta. Y aquí igual, pero intercambiando el papel de x y x0. Entonces, al sustituir x igual a x0, que ya podemos hacer, todos los términos nos dan x a la 0, perdón, x0 a la n-1. ¿Y cuántos hay? Hay n términos. Y entonces, por eso nos da la respuesta esta, ¿no? Entonces, es otra forma, digo, obviamente íbamos a obtener lo mismo, porque esta es la derivada, ¿no? No importa cómo la calculemos, pero es una forma alternativa de obtener este cálculo, ¿no? Este material, bueno, ustedes después lo van a tener, no me detengo más, pero después pueden revisar bien los detalles de este cálculo, ¿no? La parte importante, ¿no? El truco que logra todo es esta factorización que está aquí, ¿ya? Bueno, ok, entonces ahí ya tenemos, perdón, esta se podría decir es nuestra primera regla para calcular derivadas, ¿sí? Nosotros ya sabemos esto para cualquier n. Entonces siempre que tengamos una función así, ¡pum!, llegamos y aplicamos la regla. No tenemos que, no tenemos que hacer todo este rollo del límite que se cancele, que siempre requiere un poco de ingenio, pues, ¿no? Aquí lo hicimos una vez, ¿no? Está listo esto, listo esta demostración, y después podemos usar esa regla que obtuvimos. Buenas noticias, ¿no? Esta regla, aquí la demostramos para n, un número natural, o sea, potencias enteras, ¿no? X al cuadrado, X al cubo, X a la cuarta, etcétera, etcétera. Pero la regla en sí vale, vale para cualquier número real, ¿sí? Positivo, negativo, no hay problema, ¿no? A ver, diría que, excepto aquí hay un error. Cualquier número real menos el 0, ¿no? Alfa puede ser lo que sea, menos, el exponente puede ser lo que sea, menos el 0, ¿sí? Y x un número positivo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si tomamos alfa igual a 1/2, eso es como tomar una raíz. Y, como ustedes saben, no podemos, en los números reales, calcular raíces de números negativos. Entonces, con esta restricción, x positivo y alfa, ¿qué estoy haciendo? Ahí estamos. Con estas dos restricciones, ¿no? X positivo y alfa distinto de 0, podemos calcular la derivada con cualquier exponente real, ¿sí? Y aquí está hecho el cálculo con alfa igual a 1/2, ¿sí? Eso tal vez no es muy claro con el 1/2, pero si lo escribimos con raíz, ahí tal vez quede más claro lo que tenemos que hacer. Vamos a pasar rápidamente a la pizarra. Estamos, ¿no? Si f de x es igual a x a la 1/2, ¿sí? Eso es lo mismo que raíz de x. Y para aplicar el límite aquí, bueno, para calcular ese límite aquí,
vamos a usar esta forma otra vez. Bueno, ¿qué tengo que hacer? F de x menos f de x0 partido por x menos x0. Esto es raíz de x menos raíz de x0, x menos x0. ¿Sí? Entonces, ok, fíjense que si sustituyo el valor que me dice el límite, ¿no? X igual a x0, aquí arriba, aquí abajo me da 0 y arriba también. Entonces, ok, tengo una indeterminación, ¿sí? Pero no se cancela nada porque acá tengo raíces y acá no. Entonces, ¿cómo se resuelven esos límites? ¿Cómo se llama lo que tenemos que hacer ahí? ¿O qué tenemos que hacer? Con fracciones parciales. No. Fracciones parciales, no, es más Racionalizar. sencillo que eso. Racionalizar, muy bien. Entonces aquí el truco es multiplicar por el conjugado de esto, que es lo mismo, nada más con más en lugar de menos. Y si multiplicamos arriba, multiplicamos abajo para que no cambie el valor, ¿no? Y al desarrollar esto algebraicamente, digamos, al hacer las cuentas aquí, se nos va a cancelar ese factor. Vamos a ver esas cuentas. Vamos a ver esas cuentas que ya están hechas acá en material. Ok. Es justo lo que hicieron aquí, ¿no? Solo que tal vez es un poco raro con ese un medio en lugar de la raíz, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Si uno simplemente sustituye, ¿sí? Aquí le queda aquí esto se desarrolla, le da justo el factor que se tiene que cancelar, x menos x0, y aquí, lo que quede aquí, va a ser nuestra respuesta, ¿no? Aquí ya puedo sustituir, porque no hay un 0 en el denominador, y me queda 1 partido por raíz de x0 más raíz de x0, es decir, 1 partido por 2 veces raíz de x0. Y si se fijan, esto sigue la misma reglita de antes, porque el exponente es un medio, entonces aquí ponemos el 1 medio y aquí va 1 medio menos 1. Entonces es exactamente la misma regla que antes. ¿Sí? Sigue valiendo para este caso y aquí de hecho está demostrado, ¿no? Para demostrarlo para cualquier valor de alfa es un poco más complicado. La verdad es que no podemos hacerlo todavía con todo rigor, ¿no? Y aquí sí, tarea, ¿no? Tarea, intenten hacerlo, ¿no? Tarea, para que no digan que no dije, como la otra vez, ¿no? Intenten hacer este mismo procedimiento con x a la 1/3, o sea, raíz cúbica de 3, ¿ya? O sea, ya sabemos cuánto va a dar por la reglita, pero traten de hacerlo con límites, ¿no? Eso es nada más para practicar, porque, les digo, estamos obteniendo reglas para no tener que calcular límites, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, ninguno. ¿No? Gracias. Tengo ok. Muy bien. Sigamos entonces. Entonces, de lo que se trata de aquí en adelante es de obtener reglas de derivadas de algunas funciones sencillas, ¿no? Y, digamos, cómo usar las derivadas de funciones, digamos, conocidas para calcular otras derivadas más complicadas. ¿Sí? de eso se trata de aquí en adelante, para poder derivar la mayor cantidad de funciones posibles sin tener que hacer límites, ¿no? Eso es nuestro proyecto de aquí en adelante. Entonces, ok, ya tengo el x a la n. Vamos a ver un ejemplo que es todavía más sencillo, ¿no? Derivada de una función constante, ¿no? La función constante es la que siempre vale lo mismo, ¿no?
C es un número y f de x es igual a c para todo c. Entonces, f' en x es igual a 0 para todo x en R. Ok, vamos a ver cómo se calcula eso con límites. De acuerdo a la definición, tengo que hacer este límite, ¿no? Aquí solo es la definición, sustituido ahí. Pero ahora estas dos cosas de arriba valen exactamente lo mismo. C menos C. El valor este de la constante. Entonces, esto de arriba siempre vale 0. ¿Sí? Y el límite de 0, pues es 0. ¿No? Entonces, fíjense que esto no es una indeterminación. ¿Sí? Porque aquí, claro, esto da 0 cuando sustituyo h igual a 0. Pero esto de arriba es 0 siempre. ¿Sí? No tuve que sustituir nada. Nada que ver con el límite. Esto de arriba es 0 siempre, porque la función siempre da lo mismo. Entonces, por eso, todo este límite es 0 y la derivada de una constante es 0. ¿Ok? ¿Hasta ahí bien? Ya tenemos en nuestro arsenal de derivadas la función constante y todas las funciones de tipo x a la n. ¿Ok? Lo que vamos a ver ahora es algunas reglas o propiedades algebraicas de la derivada para poder calcular combinaciones de estas funciones, ¿sí? Funciones x a la n y funciones constantes, por ejemplo. ¿Y cómo los vamos a combinar? Pues con las operaciones algebraicas que conocemos. Suma, producto, diferencia, cocientes, etc. ¿No? Vamos a ver entonces esas propiedades algebraicas de la derivada. ¿Sí? Supongamos ahora que tenemos dos funciones derivables sobre un intervalo f y g. ¿Okay? Entonces, para cualquier punto en el intervalo se cumple lo siguiente, ¿no? La suma, en primer lugar, la suma o la diferencia, piensen por el momento en la suma es otra vez una función derivable y la derivada de la suma es la suma de las derivadas. ¿Okay? Esos trabalenguas que parece que no dicen nada, pero dicen mucho. La suma de las derivadas es... No, bueno, sí, lo dije al revés. La derivada de las sumas es la suma de las derivadas. ¿Ok? ¿Y por qué aquí ponemos más menos? Pues porque sumar y restar es básicamente lo mismo en términos de propiedades algebraicas. ¿Sí? Restar es sumar el negativo de algo. Entonces, es prácticamente lo mismo. ¿Ya? Esta regla, muy sencilla, es lo que uno se esperaría, ¿no? Con el trabalenguas, ¿no? Pero para la multiplicación, ojo, ahí ya no es igual, ¿sí? Si tenemos el producto de dos funciones, la derivada del producto ya no es el producto de las derivadas, ¿sí? La derivada del producto es esta expresión más complicada que hay aquí, que es la suma, ¿sí? Primero de f' por g más f por g'. O sea, hay dos términos y en cada uno de ellos toman la derivada de una función y la otra la dejan como está. ¿Sí? Esa es la derivada del producto. Esto se llama la regla de Leibniz, ¿no? Leibniz, como lo he mencionado antes incluso, tal vez ustedes ya sabían, uno de los inventores del cálculo. En particular, esta reglita quedó con su nombre. Bueno, esa es una confesión nerd de mi parte. Esta fórmula a mí se me hace una de las fórmulas más bonitas de todo el cálculo, o de todas las matemáticas, así exagerando, ¿no? Porque es algo muy sencillo, ¿sí? Pero que no da lo que uno se espera, ¿no? El producto de las derivadas no es la derivada del producto, es otra cosa. ¿Por qué?
¿Qué misterio hay escondido aquí para que dé esto más complicado? Quién sabe, ¿no? Pero eso se sigue. Esta reglita tiene consecuencias y generalizaciones como mucho más adelante en las matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, un dato interesante ahí. Ok, derivada del cociente, bueno, ahí es todavía más complicado. Lo único que les puedo decir es que esta regla del cociente es... uy, no, voy a borrar eso. Perdón, ahí estamos. Esta regla del cociente es consecuencia de la regla de la multiplicación, de la regla del producto. ¿Ok? Créanme esa parte, ¿no? Y ojo, aquí hay una condición importante que no se mencionó aquí. Para que el cociente de estas dos funciones sea una función derivable, ¿qué hipótesis adicional tenemos que pedirle a G? No sea igual a 0. Que no sea igual a 0. Muy bien, Carlos. ¿Por qué? Porque si tratamos de dividir por 0, ya saben, todo se echa a perder. Y entonces f partido por g' es f' por g menos f por g'. Esta parte es parecida a la que tenemos aquí arriba, ¿sí? Partido por g de x al cuadrado. La función esta original, ¿no? Al cuadrado. ¿Ok? Entonces, bueno, por el momento hay que aprendernos cómo es esto. Sí, pasamos. Hay que aprendernos cómo es eso. Pero después vamos a ver, más adelante vamos a ver que esta regla realmente es consecuencia de la multiplicación, ¿no? Por el momento, más vale aprenderlo, ¿no? Y entonces, bueno, aplicaciones, ¿no? ¿Para qué sirven estas reglas? ¿Para qué queremos estar sumando funciones, multiplicando funciones? Bueno, porque eso hace lo que dije, ¿no? A partir de funciones sencillas podemos generar funciones más complicadas con estas operaciones, ¿no? Suma, producto, cociente. Por ejemplo, esto, ¿no? F de x igual a x al cubo menos x a la quinta más 4. ¿Sí? Con estas reglas ya podemos derivar esto. ¿Y esto cómo se llama? Lo que está ahí a la derecha en la función, lo que está subrayado. Es una constante. Constantes son números. Esto es una No, el constante. 4, perdón, el 4 4 es nada una constante. más. Pero todo este junto, todo eso junto, ¿cómo se llama? Polinomio. Polinomio. Muy bien. Polinomio. Y esto, si lo que está aquí a la derecha, en la definición de la función es un polinomio, esto, pues, esto recibe el nombre de función polinomial. ¿Ok? Y entonces con estas reglas ya podemos derivar funciones polinomiales. Fíjense, ¿no? Aquí f', o lo que es lo mismo de f de x, es la derivada de todo esto junto, pero la reglita de la suma me dice que puedo derivar uno por uno los términos, ¿no? Y Está mal entonces, derivado, sí. ¿cómo? El resultado está un poco mal. ¿Por qué está un poco mal? ¿No sería 2x al cuadrado menos 5x elevado a 4? Sí, no había llegado a esa parte. Sí, está todo mal. Faltan los coeficientes, ¿no? Bueno, ok. Ya, vamos a pasar a la pizarra porque es el primer ejemplo de esto y ya está mal escrito, ¿no? Bueno. Vamos a compartir la pizarra mejor. No que yo no me equivoque. ¿Dónde quedó la pizarra? No que yo no me equivoque, pero si me equivoco, lo puedo corregir más rápido que en el PDF. Oh, ya se puso raro la luz otra vez. A ver, deme un segundo.
estamos. Ahí estamos. Bueno, rápidamente, ¿no? La función era f de x igual a x al cubo menos x a la quinta más 4. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a escribir en esta notación df de x, ¿sí? Es la derivada de todo esto, ¿sí? Y lo que nos dice aquí, ¿no? La propiedad de la suma, ¿sí? Es que puedo partir esto en pedazos, ¿no? (3x² menos 5x². Esta es mi reglita de n por x a la n menos 1. Y esto pues es 0, porque es una constante. ¿Sí? Entonces ahora sí, ¿no? Bueno. En efecto, estaba todo mal. Estaba todo mal en las notas. ¿Ok? Y aquí lo escribí con mucho detalle, como paso a paso, para que vean cómo se está aplicando la regla, ¿no? La regla se aplica aquí. ¿Sí? Igual escribirlo así con toda esta notación por el momento no es obligatorio, ¿no? Con todos estos pasitos, pero siempre ayuda a que se entienda un poco. ¿Ok? Entonces, a ver, volvamos a las notas. Acá estamos. ¿Estamos de ahí? Sí. Ok. Ok. Por ahí alguien había dicho polinomio por el chat. No sé si lo dijo antes o después del micrófono. Lo siento, no quiero discriminar a la gente del chat. Así que, punto para los dos. Lo dijo igual al mismo tiempo. ¿Lo dijo al mismo tiempo? Ya. Entonces, Sí, sí. entonces no hay punto para nadie. Ya, ok. Entonces, más ejemplos de cómo aplicar la regla, ¿no? Y ojalá estos sí estén bien hechos. Regla del producto, ¿no? Regla del producto. A ver, f de x por g de x prima es f' por g de x más f de x por g' de x. Es un poquito más complicado, entonces vamos a ver cómo se hace. Aquí primero un caso, fíjense que esto parecería que, o sea, como que aquí realmente hay dos funciones. Sí, sí hay dos funciones. Una función es la función constante, f de x igual a 5, y la segunda función sería x a la cuarta. Digamos, g de x igual a x a la cuarta. Entonces, siguiendo la regla del producto, voy a ver primero esa parte, ¿no? Aquí igual, sustituimos todo, ¿no? La derivada de este producto, ¿sí? Es la derivada de la primera por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda función, ¿no? Esto es, digamos, f' por g de x y esto es f de x por g' de x. Y, bueno, lo que pasa es que este primer término desaparece, porque la derivada de la función constante es 0, entonces nos quedamos con la segunda parte, 5 por 4 de x al cubo, que es igual a 20x al cubo, ¿no? Entonces, fácil hasta ahí. Vamos a ver este que es un poquito más largo, ¿no? Esto que es, digamos, producto de dos funciones de verdad, ¿no? G' es de g de x, entonces derivada de la primera, ¿no? X a la 6 más x al cubo por la otra. Aquí la primera función, x a la 6 más x al cubo por la derivada de x a la cuarta más 2. ¿Ok? Derivamos esto y aquí volvemos a aplicar la regla de la suma, ¿no?
pero ya sabemos que se puede, ¿no? 6x a la quinta, 3x al cuadrado, ¿no? Ahí estamos aplicando, aunque no lo dice, estamos aplicando la regla de la suma. Acá también, ¿no? Acá estamos calculando por separado estas dos sumas, ¿no? La suma de x a la cuarta y la suma de la constante, perdón, y la derivada de la constante 2. Y entonces, desarrollamos, y de aquí para acá, solo tenemos que hacer el producto de los factores, ¿no? Esto, de aquí para acá, ya no hay derivadas, ya no hay límite, es pura álgebra, ¿no? Que no quiere decir eh, que sea fácil, o que uno no se puede equivocar, pero sí es más conocido, más familiar que estar calculando estas otras cosas, ¿ok? Y entonces nos da esto al final, ¿no? 10x a la 9 más 7x a la 6 más 12, etcétera. ¿Se entiende el procedimiento? ¿Alguna duda? Sí. Sí se entiende. Ok, seguimos. Aquí, a ver, yo no si las notas. No, no hace nada de eso. Vamos a ver. Aquí. A ver, déjame adelantarme tantito a ver si hace. No. Mira, aquí, antes de pasar al ejemplo del cociente, aquí en este desarrollo hay una reglita que tal vez ustedes ya conocen. La voy a escribir acá en la pizarra mientras, ¿no? Para el caso particular del producto donde tienen una constante, ¿no? Vamos a pasar a la pizarra, ¿no? F, si C es una constante y F es derivable, entonces la función C por F de X, ahí le puso otra letra, pero tal vez no sé si es necesario, ¿no? Pero bueno, la función constante por C de X, por F de X, también es derivable y, ¿no? No, no me gustó esa X ahí. Y la constante sale nada más, ¿sí? Y eso fue exactamente lo que pasó. Fue exactamente lo que pasó acá en el desarrollo de esa misma cuenta con la regla completa del producto, digamos, ¿no? Al final, lo único que pasó, ¿sí? Fue que derivamos esta parte, x al cubo, no, bueno, perdón, 4x al cubo, y multiplicamos por 5, ¿no? Entonces, un caso particular de la regla del producto, pero que vale la pena señalar, ¿no? ¿Ok? Último ejemplo, ¿no? De estas reglas, regla del cociente. Entonces, igual, f partido por g prima es f' por g menos f por g' partido por g cuadrado. Entonces, bueno, ni modo, ¿no? Un montón de cálculos que tenemos que hacer aquí. Para el ejemplo, f de x igual a x cuadrado más 1 partido por x al cubo más 2x. Usando esta regla, ¿no? Tenemos que calcular la derivada del numerador por denominador menos, ojo con este menos, ¿no? El numerador por la derivada del denominador, todo partido por el denominador al cuadrado. Entonces, bueno, otra vez aplicamos la regla de la suma, ¿no? La derivada de la suma aquí es nada más 2x, porque la derivada de este 1 es 0. La derivada acá, ¿sí? Es 3x cuadrada más 2,
¿no? Siguiendo igual, regla de la suma, la regla de x a la n, y ya, nos da todo esto, tenemos que desarrollar el producto, ¿no? 2x por x cuba, 2x a la cuarta, 2x por 2x, 4x cuadrada, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, nos van a dar algunos términos que se pueden simplificar, ¿no? Como el primero ¿no? 2x a la cuarta menos 3x a la cuarta. Simplificamos y obtenemos este resultado, ¿sí? Menos x a la cuarta menos x cuadrada menos 2 partido por x al cubo más 2x al cuadrado, ¿sí? Entonces, nota curiosa, bueno, no sé qué tan curioso es, pero digamos terminología, ¿no? Estos son polinomios, ¿no? Aquí el numerador es un polinomio y el denominador es un polinomio. A una función así, que es el cociente de dos polinomios, ¿alguien sabe cómo se le llama? Ya no es un polinomio, entonces no es una función polinomial, pero ¿cómo se llama esto? Función racional. Función racional, muy bien. Entonces, fíjense que con estas reglas ya podemos calcular la derivada de cualquier función racional, ¿sí? Y nos está diciendo que las funciones racionales son todas derivables, ¿no? Excepto, ¿qué valores tendríamos que excluir aquí, por ejemplo? ¿En qué puntos no vamos a poder hacer este cálculo? No es válido este cálculo. Acuérdense, ¿qué pasa cuando dividimos? Cuando, No sea cero. Que no sea cero lo de abajo. Muy bien. claro, Entonces, aquí esto se hace cero cuando x es igual a cero. En otros ejemplos, tal vez sea más complicado de determinar porque tendríamos que sacar las raíces de un polinomio. Y eso no es, si el polinomio es, no sé, de grado 4, 5, 6, no es tan fácil hacerlo. Pero bueno, hay que tomar en cuenta esa restricción siempre. ¿Okay? Entonces, aquí ya tenemos un montón de funciones para derivar, ¿no? Entonces, hay hay varias cosas que podemos hacer después, ¿no? Una es ponernos a derivar funciones como locos, ¿no? Que es seguramente los ejercicios que hagamos después habrá un poco de eso, ¿no? Para tener práctica, ¿no? En el manejo de estas reglas. Y otra que podemos hacer, ya que derivamos, es ver si se puede derivar otra vez, ¿no? Porque, a ver, vamos hacia atrás. Aquí yo parto con una... Miren, esto está mal, ¿no? Aquí la pregunta dice f de x igual a esto y la respuesta dice g de x es igual a esto otro, ¿no? Pero bueno, no se fijen. Yo al menos la primera vez no me fijé. Pero bueno, el punto es que aquí tenemos una f, ¿no? F de x igual a bla, 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 y obtenemos f' igual a bla, 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 que es otra función de x, ¿no? Y además es otra función del mismo tipo, es otra función racional. Claro, aquí tal vez para que se vea realmente esto de abajo como un polinomio, tendríamos que desarrollar el cuadrado, pero ya sabemos, ¿no? Con el binomio este de Newton, o como sea, ¿no? Sabemos desarrollar esto, nos va a dar otra vez una función del mismo tipo, otra función racional. Entonces podemos derivarlo otra vez, si queremos, ¿no? Después vamos a ver que eso sí sirve de algo, pero al menos ahora, tanto teóricamente como prácticamente, es decir, eh, porque tenemos reglas para poder hacerlo, ¿no? Podemos calcular la derivada de esta función, ¿no? Imagínense que les doy esto como primer ejemplo, ¿no? Usamos la misma reglita y volvemos a calcular. Eso se llamaría la segunda derivada, ¿no? Y en general, derivadas de orden superior, ¿sí? Significa nada más volver a derivar. ¿Por qué? Me adelanté. ¿Por qué?
Bueno, después vamos a ver que sí sirve de algo, como les acabo de mencionar. Pero por el momento hay que conformarnos con que podemos hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, derivar una función produce otra función. Si aplicamos la misma definición, fíjense, sea f una función derivable, es decir, existe f', otra función definida sobre el mismo intervalo. Podemos definir la segunda derivada de f como f', es decir, la derivada de la derivada de x, ¿sí? Y bueno, para abreviar, quitamos este paréntesis y nada más le ponemos f' de x, ¿sí? Fíjense, la definición es la misma, es volver a hacer el límite de la derivada, ¿no? Y lo que les digo, como nosotros ya tenemos reglas para calcular las derivadas, no tenemos que hacer este límite, ¿ok? Entonces, ejemplo, ya, para la función f de x igual a x, ¿cuál es su segunda derivada? Bueno, pues derivamos una vez y nos da 1, ¿sí? La derivada de esta función es 1, de acuerdo a la regla de x a la n, ¿no? Con n igual a 1. Si le restamos al exponente una derivada, o sea, tenemos x a la 1, n es igual a 1, el exponente nos da 1 menos 1, 0. Cualquier cosa a la 0 es 1. Entonces nos da un 1 la primera derivada. Volvemos a derivar, pues eso es una constante, entonces su derivada es 0. Entonces la segunda derivada de x es 0. Ese ejemplo es más complicado, pero tal vez ayude a aclarar un poco las cosas, ¿no? X al cubo más x al cuadrado más x más 1. Derivamos una vez, ¿sí? Y de acuerdo a las reglitas que tenemos, bueno, me queda 3x cuadrada, derivada de x cuadrada, 2x, derivada de x 1, derivada de 1, 0. Entonces nos queda este polinomio aquí adentro. 3x cuadrada más 2x más 1. Prima, o sea, derivada de eso, ¿ok? 6x es la derivada de esta parte, ¿no? Este 3 va a multiplicar a la derivada de x cuadrada, que es 2x. 3 por 2x, 6x. La derivada de 2x es 2, la derivada de 1 es 0. Así funciona la segunda derivada. Segunda derivada de este cociente, pues ni modo, ¿no? Tenemos que hacer más cálculos, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Es derivar, hacer la regla del cociente para esto, me da este polinomio más complicado. Ahí lo están viendo, no lo voy a leer detalladamente porque es nada más un trabalenguas, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Derivada aquí está la derivada, este 1 es la derivada del numerador, este 2, ¿sí? Este 2, a ver, ¿lo puedo subrayar? Sí, ese 2 es la derivada del denominador, y estas son las funciones originales, ¿no? X menos 1, 2x. Y entonces, al final, simplificando, nos da 2 partido por x cuadrada. Y ahora, esto está hecho con la regla del cociente, pero incluso hay una forma más fácil de hacer eso, ¿no? Vamos a recalcar eso, nada más para que no se olviden que a veces uno puede escribir las cosas de forma distinta y se simplifica. A ver, ¿cómo andamos de tiempo? Ya estamos casi sobre el tiempo. Ah, perdón. Ahí hay una duda de Diego. No entendí. Uy, perdón, se me había perdido la ventanita del chat. No entendí muy bien cómo resolví el 5x elevado a cuarto, el proceso. Bueno, tiene un poco que ver con lo que vamos a ver ahora. No, dice Diego, ya entendí. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver solo el ejemplo ese que había quedado pendiente. Está.
A ver, déjenme copiar el ejemplo. Ok. Ya, ahí ya estamos viendo la pizarra. Sí, se ve. Ok. Ya, entonces tenemos que calcular la segunda derivada de esto y en las notas ahí se calculaba la primera derivada y daba este cociente. ¿Ya? Este cociente es la primera derivada de esto. Tenemos que volver a derivar. Entonces ahora, esto es un cociente. Entonces, otra vez tenemos que aplicar la misma regla. ¿O no? Pues no, porque este es un cociente muy sencillo. Este es una constante nada más. Entonces, fíjense aquí como una simplificación algebraica hace que todo sea más sencillo, ¿no? Este 2 partido por x cuadrada lo podemos simplificar a 2 partido por 4 es 1/2. Vamos a hacerlo por pasos. 1/2 de x cuadrada, ¿sí? No he hecho nada en la derivada, por eso la sigo escribiendo. Y este x al cuadrado en el denominador se puede escribir también como x a la menos 2. ¿Verdad? Son las reglas de los exponentes, o sea, es álgebra nada más. Y ahora para derivar esto, mucho más fácil. No tenemos que hacer la regla del cociente. Tenemos una constante, ¿no? Multiplicando, es decir, un coeficiente y una función del tipo x a la n. Acuérdense que nosotros la demostramos para números naturales, pero después vimos que funcionaba para todos los valores negativos o incluso fraccionarios del exponente. Y ahora esto, pues, más fácil, ¿no? Este 1/2 va a salir así nada más, y la derivada de esta la hacemos con la otra reglita, ¿no? N por x a la n menos 1. ¿Sí? Y esto, bueno, multiplicamos 1/2 por menos 2 es menos 1, y x a la menos 3 es lo mismo que x al cubo. ¿Sí? Y así obtenemos más rápido lo que debería de ser la misma respuesta que acá en las notas. Ah, sí, sí, ya entendí. Ok. A ver, déjame abrir el chat porque luego, al estar cambiando de ventana, luego se me pierde. Ok. Entonces, mira, fíjense, a ver. Aquí da otra cosa, pero yo creo que nosotros estamos bien. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿No? A ver, aquí Profe, le iba a hacen... decir lo mismo, que Ajá. ahí estaba mal, pero usted lo hizo bien. Yo lo hice bien. Bueno, vamos a ver dónde está el error aquí para que no haya duda, ¿no? Ok, aquí esta es la derivada del primero, ¿no? Por el segundo, y aquí es el primero, ¿no? 2 por la derivada de este es 8x, ok, ahí estamos bien. Luego está el cuadrado, ¿no? Parece que está bien. Y aquí, ¿ven? Aquí no multiplicaron el 2. 2 por 8, 8, no. 2 por 8, 16. Entonces, aquí por eso está mal aquí. Pero bueno, es un coeficiente nada más, pero hay que tener cuidado con estas cuentas, ¿no? Otra razón de más para tratar de simplificar el álgebra desde antes de empezar a sustituir un montón de cosas en la fórmula y tal y tal. O sea, a ver, hasta aquí ya vimos las reglas y algunos ejemplos de cómo calcular.
¿Significa eso que ya somos expertos en calcular derivadas? No, ¿no? O sea, uno puede aplicar las reglas así al pie de la letra y sacarlas, sí, pero a veces, a veces es importante hacer pequeñas simplificaciones en un buen momento para no tener que estar sustituyendo cuentas complicadas, haciendo cuentas de más, esencialmente, que nos llevan a cometer errores como este que está aquí en las notas, ¿no? Entonces, que esa sea la moraleja de esta parte, ¿no? Ok. Parece que estamos sobre el tiempo. Profe, no entendí cómo sacó la segunda derivada de forma más rápida, María José. Ok, vamos a ver el ejemplo otra vez de la pizarra. Bueno, a ver, grábense esto que está aquí porque tenemos poco tiempo, entonces creo que no alcanzo a escribirlo todo de nuevo. Pero ok, aquí lo que se hizo es sustituir en la fórmula tal cual, ¿no? Lo que hicimos nosotros en la pizarra es, en lugar de hacer la regla del cociente aquí, simplificamos antes de derivar, ¿sí? O sea, fíjense, de aquí a acá no hay derivadas. O sea, no derivé nada. Solamente de aquí a acá y luego acá también, solamente simplifiqué la expresión que estaba aquí adentro, ¿no? Este 2 partido por 4, pues se simplifica, ¿no? A un medio, ¿no? 2/4 es igual a un medio. Y este x al cuadrado, como está en el denominador, se puede escribir como un exponente negativo. Y entonces ahora la función que tengo acá, ¿sí?, es como de este tipo, c por x a la n. Y entonces para derivarla, solo tengo que aplicar tengo que hacer dos cosas. Aplicar 1, ¿no? La regla que dice que la c sale, ¿no? Esto que señalé que es un caso particular de la regla del producto. Si aquí tienes un número, ojo, un número no puede ser una x, no puede ser otra función. Si tienes un número, esto sale. Y te queda el x a la n, bueno, pues aplicamos la reglita. Y es justo lo que está hecho acá, ¿no? Este 1/2 sale de la derivada, ¿sí? Aquí tal vez me salté un pasito, voy a escribirlo aquí en pequeño, ¿no? Aquí esto sale de la derivada y entonces tengo x a la menos 2 prima, ¿no? Es un intermedio entre estos dos. Y luego calculo esta derivada. Y calculo esta derivada con esta regla. Bajo el exponente y luego le resto 1 para poner el nuevo exponente. Y menos 2 menos 1, pues es menos 3. Y de aquí para acá, o sea, esta ya es mi derivada, ¿no? Ya es lo que quería calcular, pero simplifico para que se vea más presentable. ¿Sí? Esto resuelve... chat. ¿Queda un poco más claro, María José? ¿Sí? Ok. Perfecto. Gracias a ti por la pregunta. Bueno, estamos sobre la hora otra vez, chicos. Faltó mencionar algo un poco... faltó mencionar algo ahí que venía en las notas, pero ya es digamos, parte de otro tema. Entonces, les adelanto rápidamente, ¿no? A ver, ahí ya me están viendo a mí, ya no están viendo la pantalla, digo, la pizarra. Sí. Bueno, no importa, nada más para despedirnos. Les adelanto algo rápidamente. Todo esto que hicimos ahora tiene que ver con cómo calcular las derivadas, ¿sí? Que es una cuestión muy práctica, son reglas, hay que seguir las reglas, claro, no tan robótico el asunto, ¿no? De repente hay que tener un poquito de chispa para decir, ok, aquí tengo que simplificar esto, o bueno, no, más que si aquí simplifico esto, todo lo demás se hace más fácil. Entonces hay que tener un poquito, ni siquiera chispa, la verdad es práctica nada más. Es hacerlo varias veces y darse cuenta de qué trucos funcionan y cuáles no. Entonces, eso. Todo muy práctico,
podemos derivar una gran cantidad de funciones ahora, todas las funciones racionales, simplemente siguiendo estas reglas y teniendo a la mano nuestros truquitos del álgebra y sin hacer límites, ¿no? Todo esto ya nada más siguiendo nuestras reglitas de cálculo, ¿no? Lo que sigue es hablar un poco más de lo que la derivada nos dice en un sentido como teórico. Pero eso lo dejamos para la clase pendiente. Nada más les adelanto que la derivada nos dice si una función tiene derivada, es decir, si una función es derivable, significa que es una función bien portada. Una función como predecible, en cierto sentido. No sé si tenga sentido eso que estoy diciendo, pero lo veremos la próxima clase. ¿Ok? Una función buena onda. Exactamente, Pablo. Esa es la idea. Ok, ¿alguna otra? Ya, de hecho, me estoy pasando un poquito del tiempo. ¿Alguna otra duda? Consulta, etcétera. Si no, por correo, ya saben, siempre estoy disponible. ¿No? ¿Alguna otra cosa? Al parecer, ¿no? Parece que no. Gracias, Carlos. Entonces, me despido, chicos. Que tengan buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego. Tenga buen día igualmente. Gracias.